Bueno, probando. 1, 2, 3. ¿Te acuerdas cuando López Obrador criticaba y decía que en los tiempos del priato, el instituto, el PRI era la Secretaría de Elecciones? ¿Así es? Es que es Morena. Igual, va para allá. La mañanera es un acto de campaña. Así El es. presidente es el coordinador de campaña y Morena es la Secretaría de Elecciones del gobierno federal. Así es. No habíamos visto en la historia reciente de México un presidente que se hubiera metido tanto a una elección como se ha metido este. Pero desde el principio lo veíamos venir. Yo soy el pueblo. Yo soy la ley. Yo soy el Congreso. ¿Cómo no? ¿Cómo chingados no voy a hacer la elección? Yo soy el que vota, yo soy el votado y yo soy el que cuenta los votos. Y el que gana. Oye, hermano, te tengo una sorpresa. Hago este video para Carlos Loret de Mola, el gran rostro de la oposición y de la simulación contra el inquilino invasor de Palacio Nacional. Él y Broso te preparan cada vez que hacen sus videos para que aceptes que no tienes una mejor acción. Dicen que la democracia se defiende con los votos. Es mentira. Él no la defendió el 28 de octubre del 2018 con la muerte del Naín. También es una mentira que cada 3 años se defiende la democracia. Hoy la democracia se defiende convocando a 2 millones de ciudadanos a ejercer su derecho al artículo 35, fracción 8, párrafo 1, inciso C, para una consulta ciudadana. Así se defiende la democracia, no informando y haciendo perder más de 941 días desde la muerte del Naín. Comenzamos este video con las siguientes evidencias. Por otra parte, el presidente electo anunció que tiene previsto presentar todos los documentos el lunes al actual mandatario Enrique Peña Nieto para recabar también su opinión y pedir que permita la realización de la consulta o encuesta nacional que sería vinculante a fines de octubre, todavía bajo su presidencia. Asimismo, aseguró que se decida lo que se decida, se garantizarán las inversiones, se respetarán los contratos y le dan la garantía a los mexicanos de que no va a haber corrupción. Con información de agencias, para El Economista Televisión, José Alberto García. Carlos Loret. ¿De qué lado estás, cabrón? Aquí no es el lado de informar ni de hacer dinero. El inquilino de Palacio Nacional, ese invasor, es el más despiadado que ha llegado a México. Se está destruyendo el país durante 941 días. Informas. Tú tenías el poder de convocarnos, de poder llamarnos a una consulta ciudadana. ¿Y qué has hecho? Solo tú y Broso nos están sometiendo el espíritu de todos para resignarnos. Aquí está el hecho. Entonces, ¿de qué se va a tratar a fin de cuentas la elección del 6 de junio? Es la mañanera contra la realidad. Así es. Si tú lo que estás viendo es una realidad caótica, desastrosa, un barco que va sin rumbo a estrellarse contra el iceberg, estás de un lado de la historia. Pero si tú lo que crees es la mañanera, en donde te dicen, olvídate del presente, estamos tratando de repararlo, mira hacia atrás, pues entonces ya sabes para dónde irte. O sea, es la realidad contra la mañanera. El presidente ha mostrado que es impermeable a la realidad. O sea, la realidad impermeable. Sí. O sea, por más que se le estrelle la realidad en la cara, él no tiene modo de verla, de aceptarla. Entonces ¿crees en la narrativa de la mañanera o crees en la realidad? Eso es a fin de cuentas. Y bueno, si lo ves en ese esquema, a mí se me ocurriría en esas dos visiones. ¿Vas hacia el 2024 o te quedas feliz en 1970? Porque si te quedas en 1970, tenemos 50 años para avanzar. Oye, que por cierto, una cosa muy importante, hermano. La oposición no ha sido capaz de construir un discurso, una narrativa que equipare a la narrativa presidencial de vean la porquería de la que venimos. Porque a pesar de estos avances democráticos de más de 2 décadas, lo que hemos atestiguado últimamente es un apetito desde el poder para negar esta democracia, para golpearla y debilitarla. Un intento por volver a un pasado en el que el gobierno organizaba las elecciones, el partido en el poder ponía los candidatos y el presidente decidía quién ganaba y quién perdía.
El futuro no puede ser regresar a ese pasado. La sociedad pagó con sangre y pagó con crisis salir de ahí. A esta democracia hay que cuidarla. Y la mejor manera de cuidarla es ejerciéndola, aprovechándola, usándola, yendo a votar, por quien le convenza, pero yendo a votar. Una participación masiva es siempre una mala noticia para quien quiere manipular una elección. Mucha suerte y nos vemos la noche del 6 de junio aquí en Latinos. Carlos Loret, tú eres cómplice de la destrucción que ha hecho López de México. No lo puedes negar. Hoy defiende la democracia, convoca a 2 millones de ciudadanos a ejercer su derecho constitucional al artículo 35, fracción 8, párrafo 1, inciso C, por una consulta ciudadana. Por este tema de trascendencia nacional, que nazca un nuevo contrapeso formado por 2 millones de ciudadanos seleccionados al azar, que juzguen con un simple sí o no todas las acciones de López, su Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que sus resultados sean vinculantes. Te muestro cómo defender a México a continuación, Carlos Loret. Así demuestro que existo ante mi consulado. Esta es mi primera participación en esta acción ciudadana. Acepto mi compromiso que acudiré a mi consulado a entregar en persona este formato, que me sellen mi copia de recibido para ser contado de forma oficial y para que verifiquen mi identidad como ciudadano. Acudiré a la cita en el consulado. Por la amenaza personal hecha por López Obrador el 6 de junio del 2020, no inició esta petición en el INE. Invoco mi derecho al artículo 16 constitucional para que mi consulado proteja mis datos personales. López, al no cumplir sus obligaciones constitucionales descritas en los artículos del 35 al 136, en todas sus acciones no tiene mi autorización constitucional. Por lo tanto, exijo ejercer mi derecho al artículo 35, fracción 8, párrafo 1, inciso C, para que el consulado coordine con la Suprema Corte de Justicia Nacional y ordene al INE llame a votación a los más de 90 millones de ciudadanos registrados por este tema de trascendencia nacional para que ellos decidan si aceptan o rechazan este tema de interés nacional. Entiendo que mi participación termina una vez que la representación ciudadana vote por todas las acciones de López, su Congreso y la Suprema Corte de Justicia. Así demuestro que existo ante mi consulado. Esta es mi primera participación en esta acción ciudadana. Acepto mi compromiso que acudiré a mi consulado a entregar en persona este formato, que sellen mi copia de recibido para ser contado de forma oficial y para que verifiquen mi identidad como ciudadano. Acudiré a la cita en el consulado. Por la amenaza personal hecha por López el 6 de junio del 2020, no inicio esta petición en el INE. Invoco mi derecho al artículo 16 constitucional para que mi consulado proteja mis datos personales. López, al no cumplir sus obligaciones constitucionales descritas en los artículos del 35 al 136, en todas sus acciones no tiene mi autorización constitucional. Por lo tanto, exijo ejercer mi derecho al artículo 35, fracción 8, párrafo 1, inciso C, para que el consulado coordine con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ordene al INE llame a votación a los más de 90 millones de ciudadanos registrados por este tema de trascendencia nacional para que ellos decidan si aceptan o rechazan este tema de interés nacional. Entiendo que mi participación termina una vez que la representación ciudadana vote por todas las acciones de López, su Congreso
y su Suprema Corte de Justicia de la Nación. He dicho. Hoy, así demuestro que existo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es mi primera participación en esta acción ciudadana. Acepto mi compromiso que acudiré a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a entregar en persona este formato para que me seguen mi copia de recibido para ser contada oficialmente y para que verifiquen mi identidad como ciudadana. Acudiré a la cita en el INE. Por la amenaza personal hecha por López el 6 de junio del 2020, no inicio esta petición en el INE. Invoco mi derecho al artículo 16 constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación proteja mis datos personales. López, al no cumplir sus obligaciones constitucionales descritas en estos artículos indicados del 25 al 136, en todas sus acciones no tiene mi autorización constitucional. Por lo tanto, exijo ejercer mi derecho al artículo 35, fracción 8, párrafo 1, inciso C, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene al INE llame a votación a los más de 90 millones de ciudadanos registrados, para que ellos decidan por este tema de trascendencia nacional. Con un simple sí o no, aceptan este tema de esta acción ciudadana. Entiendo que mi participación termina una vez que la representación ciudadana vote por todas las acciones de López, su Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He dicho. Hoy así demuestro que existo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es mi primera participación en esta acción ciudadana. Acepto mi compromiso que acudiré a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a entregar en persona este formato para que me sellen mi copia de recibido y para ser contado oficialmente y para que me verifique mi identidad como ciudadano. Acudiré a la cita en el INE que me sea indicado. Por la amenaza personal hecha por López el día 6 de junio del 2020, no inicio esta petición en el INE. Invoco mi derecho al artículo 16 constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación proteja mis datos personales. López, al no cumplir sus obligaciones constitucionales descritas en estos artículos indicados del 25 al 136, en todas sus acciones no tiene mi autorización constitucional. Por lo tanto, exijo ejercer mi derecho al artículo 35, fracción 8, párrafo 1, inciso C, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene al INE llame a votación a los más de 90 millones de ciudadanos registrados por este tema de trascendencia nacional, para que ellos decidan con un simple sí o no, aceptan este tema de esta acción ciudadana. Entiendo que mi participación termina una vez que la representación ciudadana vote por todas las acciones de López, su Congreso y la Suprema Corte de Justicia. Fin de mi manifiesto. Dice para una persona, Carlos Loret de Mola, el conductor estrella de Latinos y el rostro de la oposición informativa contra López, el invasor inquilino de Palacio Nacional. Todos los informadores y pseudocríticos están haciendo que nos resignemos a un destino que yo no acepto. México ya no va a aguantar más partidos políticos. Se van a votar, no puedo decirles que no voten, hay que votar, eso es evidente. Hablan, Loret y Broso hablan de que si el fraude, que si el inquilino lo va a aceptar, que si no lo va a aceptar, que si vamos a ser jodidos. No acepto ese destino para México. México requiere de un nuevo contrapeso, que sea de ciudadanos seleccionados al azar, para este invasor inquilino y para los que sigan. Y al final de cuentas, de toda esta acción, van a oír al mismo Loret de Mola repitiendo la misma canción. Hacen falta contrapesos para que esto no pase otra vez y que equilibre la ansia de poder de un invasor. ¿Y ustedes qué hacen?
941 días informándose. Entiendan que solo los ciudadanos vamos a salvar esto. Ningún político ni comunicador nos va a informar. El enmascarado Pinocho ya demostró que no es otro igual, que es un repetidor. Fui a la fuente, que es Carlos Loret. Y si eso no basta, necesito de ciudadanos, no de suscriptores. Entiéndanlo. Es lo único que puede salvar el destino que lleva México. Me despido, soy Whisper por México. Háganle llegar este video a Carlos Loret. El que sigue va a ser el video a Gloria Álvarez. Fin de este video. Que los contrapesos son indispensables, que sirven para moderar los excesos, para apaciguar los arranques autoritarios, que sirven para incluir y escuchar a todas las voces. No lo podemos negar. Este 6 de junio, esta democracia mexicana será puesta a prueba. Enfrenta en las elecciones su mayor reto. Se sabe en México y se sabe en el mundo. O debo decir, se denuncia en México y se denuncia en el mundo.